organización ISO respecto a lo que vienen siendo los nuevos cambios propuestos para los estándares internacionales. Mi nombre pues, es Adrián Casillas, soy auditor y también tengo algunas responsabilidades administrativas para Global Standards. Y principalmente, pues la función es tratar de orientarles hacia qué es la tendencia que están trayendo todas las organizaciones ISO a través de la implementación de los sistemas de gestión. Entonces, hay una cosa muy interesante que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a retirar el video para enfocarnos directamente sobre lo que vienen siendo los cambios. Y bueno, la dinámica es, vamos a analizar toda esta información, vamos a platicar de los cambios, vamos a platicar de la estructura de la norma y al final dejaremos lo que vienen siendo las dudas y preguntas. Así que por favor, si van teniendo dudas, vayan anotándolas y las vamos a ir discutiendo a lo que viene siendo el final de la presentación. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a platicar estrictamente? Vamos a hablar un poquito de las estadísticas. Acaba de salir publicada este mes las estadísticas de la organización ISO respecto a lo que es la emisión de certificados hasta 2013. Vamos a platicar la familia de las ISOs. Las ISOs no vienen solas. Ahora con la nueva tendencia va a cambiar un poquito la figura de las familias ISO. Y vamos a enfocarnos directamente en el tercer punto que viene siendo los cambios significativos. Hay cosas muy interesantes. Ellos le llaman como cambios emergentes, pero a final de cuentas son las cosas más trascendentes que vienen en la norma. Si bien esta norma la vamos a ver con una estructura muy diferente, vamos a ver que muchos de los requisitos ya están establecidos en la norma actual. Entonces, eso nosotros nos vamos a enfocar un poquito más, vamos a platicar más de los cambios significativos. De ahí vamos a irnos a ver la parte de la estructura, cómo está la estructura en parte de la norma. Vamos a platicar un poquito de la concordancia de lo que es la norma actual contra la versión que se pretende sea emitida en 2015. Y de ahí nos vamos a ir a ver cómo se desarrollan las normas, cuánto es el tiempo que tardan en desarrollarse, dónde estamos ahorita y por supuesto el tema de preguntas y respuestas. Entonces vamos viendo el primer elemento. ¿Cómo está la estadística a nivel mundial? A nivel mundial nos están diciendo que son emitidos hasta diciembre del año pasado 301.647 certificados a nivel mundial. Una estadística bastante interesante que quiere decir que todos los países registrados han emitido esta cantidad de certificados. Pero aquí viene una cosa muy interesante. ¿Quiénes son los principales que tienen las certificaciones? Pues bueno, vemos a un China que tiene el 34% de las emisiones de certificados en ISO 14001. Contra, tristemente, un 3% que tenemos en México. Y no me digan que son nada más 1,070 empresas las que tenemos a nivel nacional. Definitivamente son más de 3 millones de empresas las que están registradas en México para lo que viene siendo la industria. Entonces tenemos un gap muy importante respecto al tema de certificaciones. La estadística del ISO 9001 es muy similar a esta. Entonces realmente, ¿por qué se están yendo todo el mundo a querer irse con estos cuates a hacer la parte de negocios? Bueno, una cosa son los costos, por supuesto, pero otra muy importante también es el tema de certificaciones. Entonces, en el tema de certificaciones todavía queda mucho camino por hacer, tenemos que seguir trabajando. Muy bien, vamos a ver lo que vienen siendo los cambios emergentes. Realmente, ¿qué es lo que está definiendo la organización ISO en temas de cambios? Ellos lo mencionan como cambios emergentes, pero ¿qué son cambios emergentes? Es prácticamente aquellos eventos que ellos consideran que son lo más importante o más trascendente en materia de la que es la norma ISO 14001. Y se habla de lo que viene siendo la gestión de la gestión ambiental estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la organización tiene que establecer criterios para poder fortalecer el vínculo entre la parte ambiental y la parte de la planificación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos objetivos como organización,
Tenemos objetivos de incrementar el número de ventas, incrementar la productividad, incrementar la producción, el número de partes que se venden o se manufacturan, o los tipos de servicio que generamos que se aumenten. Pero esto viene estrictamente relacionado también con impactos al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Lo que están visualizando el Comité Técnico 207 en la parte de los cambios emergentes es, toda organización planea seguir creciendo, planea seguir estando en el negocio. ¿De qué manera la organización va a poder ligar esos cambios estratégicos en materia de negocio con el impacto en el medio ambiente? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, que tenemos que hacer una mejor vinculación entre la estrategia de la organización y el impacto al medio ambiente. Y pues eso también va hacia los temas de que se centren la problemática, los cambios circunstanciales de las partes interesadas, de los gobiernos, de estos grupos de acción, de todos los que estén involucrados en temas que afecten la parte medioambiental, cuáles las necesidades o expectativas que pretenden ellos respecto al cuidado del medio ambiente. Con eso no está queriendo decir el comité técnico que tenemos que dejar de operar, que tenemos que regresar a la época de las cavernas en la cual tenemos que trabajar todavía con piedras y martillos. Tenemos que hacer un desarrollo sustentable. Entonces, cuando estamos hablando de un desarrollo sustentable, estamos hablando de que al final del día lo que queremos es que la organización quede realmente en un sentido adecuado para poder ser sustentables, que realmente cuidemos el medio ambiente. Pues esa es una de las partes importantes en lo que estamos hablando de gestión estratégica. Y bueno, por supuesto, el tema más importante en el tema de medio ambiente, ya no se trata únicamente de hacer lo que viene siendo, de ser realmente una empresa que únicamente se preocupe por la contaminación, sino realmente nos preocupemos por mitigar los riesgos adversos y el aprovechamiento de lo que vienen siendo los recursos naturales. Entonces, la gestión de estas normas nos habla de ser más administrativos con respecto al cuidado del medio ambiente. Eso es el tema fundamental. Nos está llevando más allá, nos está tratando de ligar con lo que dice la estrategia del negocio, buscando que realmente haya sustentabilidad entre las actividades y el cuidado del medio ambiente. Otros temas interesantes que vienen como cambios emergentes que así lo dicta el Comité Técnico 217, en lo que viene siendo la publicación respecto a los cambios de la norma es el liderazgo. Si bien el liderazgo siempre ha estado presente en las normas internacionales, pues lo que está tratando de poner en el tema de liderazgo es esto mismo que estamos platicando, asegurar la sustentabilidad. Que realmente el sistema nos lleve a poder lograr y promover un ambiente adecuado sin dejar de lado lo que vienen siendo las oportunidades del negocio. Y por supuesto el tema de que tiene que ver con protección del medio ambiente. Ser proactivos en el tema de daños y degradación. Entonces, el tema fundamental que tenemos que buscar ya y que siempre ha sido foco de atención es proteger el medio ambiente. Entonces, cuando estamos hablando de proteger el medio ambiente es prevenir la contaminación. Uso sustentable. Que si usamos agua, usamos gas natural, usamos cualquier otro tipo de energético, tenemos que ser razonables en su uso y aprovechamiento. Y buscar precisamente que con ese uso y aprovechamiento mitigar o reducir lo que viene siendo el cambio climático. Entonces, ya lo que viene siendo el tema de protección al medio ambiente ya no nomás nos habla de prevenir la contaminación. Va más en fondo, va más allá. Y por supuesto, lo que ya todos conocemos como diversidad y ecosistemas. Si bien no estaban en estas palabras en la norma actual, ya sabemos que es uno de los elementos fundamentales que trae la norma ISO 14001. Desde esta versión que tenemos actualmente, que es la 2004, hasta esta versión que es la que se pretende que esté en 2015, sigue siendo la misma esencia. El cuidado del medio ambiente, prevenir la contaminación y todos los elementos asociados con recursos, cambios climatológicos y protección de la vida y de la fauna y de la flora. Entonces no son temas nuevos, son temas que ya existen y que siguen siendo fundamentales para el desarrollo de las actividades de cualquier organización. El desempeño ambiental, a final de cuentas, el desempeño ambiental, ¿a qué nos está llevando?
a la mejora continua, a un desempeño ambiental, a un compromiso con lo que acabamos de ver, el uso razonable de los recursos, la protección de la biodiversidad, el buscar que realmente los energéticos los estamos aprovechando de una manera eficiente, eso es a lo que nos quiere llevar el desempeño ambiental. Entonces, muchos de los que estamos viendo, de los elementos que vamos a ver de cambio aquí, van en ese orden, en buscar que realmente la estrategia de la organización, la estrategia del negocio, no impacte de manera significativa o sea menor el impacto respecto al desempeño ambiental. Y por ahí una notación que a muchos ha causado confusión, el pensamiento del ciclo de vida del producto. Todos dijeron, oye, entonces, ¿qué tenemos que hacer? De ahora en adelante tenemos que cuidar el tipo de producto y asegurarnos que sea recuperable, que nosotros tenemos que recuperarlo cuando se deje de utilizar, o cuál es lo que está pensando la norma ISO 14001, o en este caso el Comité Técnico 207, en materia del ciclo de vida. Dicen, bueno, tenemos que bien que entender cuál es la influencia de los impactos ambientales del producto y al final de su vida, cuál es el tratamiento de eliminación. Esto en materia de buscar de qué manera podemos proteger más y buscar que no haya tanta toxicidad en el tipo de residuos. Y como bien lo menciona, este nuevo apartado de la parte de los cambios emergentes no implica una obligación de hacer la evaluación del ciclo de vida, sino realmente ver cuáles son los impactos ambientales asociados. Este tema todavía está en discusión. ¿Por qué? Esta versión, que es la BIS, sigue siendo un draft. ¿Qué significa esto? No es una norma oficial. Tenemos que esperar a la norma oficial para que nos aclaren qué es la expectativa del ciclo de vida. Pero al menos lo que están diciendo ahorita y la tendencia internacional va en el sentido de determinar cuáles podrían ser la influencia o los impactos ambientales del tipo de producto cuando termine su vida o cuando está siendo usado. Entonces, este tema vamos a seguir dando seguimiento mucho porque sí es un tema muy, muy, muy importante. Comunicación. Si bien dentro de la norma actual tenemos un proceso de comunicación interna y externa, dice que tenemos que seguir fortaleciendo esos elementos, ser consistentes y que realmente los mecanismos que estemos estableciendo puedan ser consistentes y confiables. ¿Qué quiere decir esto? Todas las reclamaciones, todas las comunicaciones que tengamos de partes interesadas, todos los requisitos tienen que ser correctamente administrados en la organización, analizados, implementados y poder ofrecer una mejor respuesta. La documentación. Actualmente tenemos el apartado de control de documentos y el apartado de control de registros. La norma cambia su estructura, trata de tener un poquito más de flexibilidad, trata de dejar los elementos más importantes y trata de hacerse un poquito más amplia en los criterios. A final del día, la norma sigue estando en esencia la 2004 en esta nueva versión. Pero a final de cuentas lo que nos piden es la información documentada que es todos aquellos documentos y registros que nos den garantía de que el sistema de gestión está siendo controlado y está siendo administrado. Entonces cambia el término documentos y registros por el término de información documentada. Pero en esencia, control de documentos está exactamente igual y control de registros de la misma manera. Únicamente nos ponen el tema de información documentada, nos hacen una mezcla entre los dos elementos, buscando de que podamos controlar toda la documentación y toda la evidencia que se genera del sistema de gestión. Pero ahorita vamos a ir a más detalle a ver realmente cómo está desarrollada la nueva estructura de la norma. La nueva estructura de la norma ahora trae 10 apartados. Se ven muchos, de que teníamos nada más en el apartado del 4.1 al 4.6 de la norma actual, a tener ahora del 4 al 10, se ven muchos elementos. Pero no hay que preocuparnos. Hay bastante información que ya tenemos que únicamente fue distribuida entre los diferentes elementos. Pero sí hay información muy interesante que vienen en este nuevo apartado o en esta nueva norma. Como viene siendo el contexto de la organización, las expectativas de salida, las expectativas de las partes interesadas y entre lo demás se van dejando los mismos elementos.
Entonces, muchos de los elementos que están ahorita ya fueron redistribuidos para dejar un mejor entendimiento, dejar una mejor estructura con respecto a las otras normas internacionales como es la 9001. La ISO 9001 trae exactamente esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Pues bueno, ligar todas las estructuras, ligar todas las normas, para todos aquellos que vayamos a ser sistemas integrados, pues sea más fácil poder aplicar todas las normas. Y ahorita vamos a ver de lleno qué hay entre cada uno de los elementos y cómo está la distribución. Muy bien. Contexto de la organización. ¿Qué es el contexto de la organización? El contexto de la organización es, primeramente, evaluar cuáles son aquellas actividades que tenemos externas capaces de afectar los procesos o a los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Entender cuál es el alcance de mi organización. ¿Quién soy como organización? ¿Cuántos sitios tengo? ¿Qué procesos tengo? ¿De qué procesos dependo? Es decir, tengo una bodega que está también cruzando la esquina, tengo una bodega a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, 5 kilómetros, que también depende de mí, cuáles serían sus actividades y cuáles serían los procesos que tienen ellos de impacto en el sistema. ¿Uso procesos outsourcing? Si uso procesos outsourcing y están bajo mi control, esos procesos outsourcing, tengo yo que establecer algún tipo de objetivo, afectan mi desempeño ambiental, afectan mi compromiso ambiental. Entonces, tenemos que empezar a pensar también hacia dónde podemos influenciar. No con esto queremos decir que ustedes tienen que meterse a las instalaciones de sus proveedores, a ponerles objetivos, a ponerles metas y a estarlos administrando. Esto quiere decir que vayamos ampliando lo que viene siendo el compromiso ambiental. Que vayamos pensando y repensando en las actividades que pueden afectar el desempeño y pues el tema que tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Ok? Pero a final de cuentas, lo que es muy claro en esta norma es todas aquellas actividades sobre las cuales la organización tenga influencia o pueda tomar control. Entonces, si yo tengo control sobre actividades externas, un ejemplo, contratación de servicio de transporte para el personal, bueno, esa actividad si está bajo mi control, sí la puedo administrar, sí puedo definirle algunas actividades de controles de emisiones a los contratistas, pues en ese sentido, sí podemos poner algún tipo de control ahí. Pues son actividades que tenemos que identificar sobre las cuales sí podemos tener algún tipo de interacción. Y bueno, parte de lo que platicamos, aparte de esas expectativas y necesidades, tenemos que ver todos los actores involucrados, principalmente clientes. ¿Qué necesitan los clientes de nuestro desempeño ambiental? ¿Qué necesitan los usuarios finales de nuestro sistema ambiental? Por supuesto, hasta donde podamos nosotros influir. No con esto quiere decir que yo como maquilador tengo que ir a hacer entrevistas al cliente de mi cliente respecto a lo que viene siendo el desempeño ambiental de mi organización. Pero ya sabemos que hay una regulación, hay el artículo 4 constitucional que dice que todos los mexicanos tenemos, ¿cómo se llama?, el derecho a tener un medio ambiente saludable. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener en consideración respecto a lo que esperan nuestros usuarios finales. Proveedores y distribuidores, claro, lo que platicamos hace un momento, los cuales podamos tener influencia dentro de nuestro sistema de gestión. Y dentro de esto mismo, al momento de poder entender dónde queda nuestro compromiso, hasta dónde podemos influenciar nuestra organización, es como vamos a poder determinar nuestro alcance. Ya sé quiénes son mis clientes directos, ya sé quiénes son mis usuarios, ya sé cuál es el ciclo de vida de mi producto, ya sé a quién puedo afectar y ya sé hasta dónde puedo llegar. Ya sé a quién puedo controlar y a quién no. En ese momento ya sabemos cuáles son los elementos internos y externos en los cuales podemos influir. ¿Qué unidades de la organización? ¿Qué funciones? ¿O qué áreas físicas?
Tenemos bodegas, ¿qué bodegas? Tenemos un corporativo, posiblemente el corporativo podamos tener algún tipo de controles. ¿Y quiénes van a poder tener control o influencia sobre esas actividades? Es muy importante. La norma sí me pide que repensemos toda nuestra actividad, todos nuestros procesos que puedan tener el impacto a estas partes interesadas, pero muy importante, sobre las que podamos tener control e influencia. Ok, alguien, si tienen problemas con el audio, voy a tratar de hablar un poquito más despacio, más pausado. A lo mejor porque estoy aventándole mucha saliva al micrófono, por eso se escucha así. Esperemos que no sea el caso. Pero voy a tratar de ser un poquito más breve en la explicación. De ahí más, una vez evaluados cuáles son mis áreas de control, quiénes son mis partes interesadas, en dónde puedo influenciar, pues bueno, es como voy a poder determinar cuáles son las características de mi sistema de gestión ambiental. Y por supuesto, dentro de cuáles puedo estar estableciéndolo en mi plan de negocios. Entonces ya la organización del Comité 207 dice, una vez establecido tu alcance, una vez determinados quiénes son tus partes interesadas, vamos a ver cómo toda esta estructura, cómo todos estos procesos van a estar vinculados con el plan de negocios de la organización. Seamos sinceros, las organizaciones estamos aquí para hacer más negocio, pero lo que nos está pidiendo la organización es, de acuerdo a toda tu área de influencia, de acuerdo a tu alcance, de qué manera estás participando o de qué manera tu plan de negocios no se contrapone contra el desempeño ambiental o viceversa, el plan ambiental contra el plan de negocios. Lo que quieren hacer es un matrimonio entre los dos y no que el director, cuando lleguemos a las revisiones por la dirección, que le preguntemos del desempeño ambiental, nos diga, oye, pues sí, es muy bonito esto del medio ambiente, pero la verdad es de que tengo que reducir el consumo, tengo que reducir la generación de residuos, tengo que reducir la generación, el consumo de gas o de agua, y eso me obstaculiza a poder crecer más. Esa no es la intención de la norma. La intención de la norma es encontrar realmente cómo el desempeño ambiental se asocia con el plan de negocios. Y eso vamos a encontrarlo dentro de la parte también del liderazgo. Al momento de establecer nuestros objetivos y políticas, tienen que estar correctamente alineadas con lo que estamos diciendo. Por supuesto que queremos un desarrollo sustentable de las organizaciones en materia ambiental, pero ¿cómo vamos a hacer esa relación entre la estrategia de la organización y el desempeño ambiental? Bueno, una de las sugerencias o una de las cosas que hemos encontrado es hacer el conteo del número de litros de agua consumido por unidad producida o el total de gramos de emisiones a la atmósfera por el toneladas de este material producido. Entonces, esa es una asociación que se puede hacer para saber si realmente podemos ser más eficientes en la producción, ahorrar más litros de agua por producto o por tonelada. Entonces, eso es una mejor organización en lo que viene siendo el liderazgo y el compromiso ambiental en materia de estrategia de la organización. Entonces, eso nos puede ayudar a que a mayor volumen de producción, realmente los objetivos y lo que dice el desempeño ambiental se reduzca el consumo. Sí, estoy leyendo que dice que se corta el audio. Si tienen problemas con el audio, levanten la mano. Ok, entonces ahorita nuestros amigos, a los que tengan específicamente algún problema, ya les dirá de qué manera podamos buscar
A lo mejor cierren la página de Facebook y la del YouTube y ya con eso vamos a poder tener mejor ancho de banda. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en la parte de lo que viene siendo el liderazgo, que lo que encontramos realmente en los apartados actuales es identificar cuáles son aquellas características y objetivos que tenemos que establecer como organización y que vayan a contribuir, por supuesto, al medio ambiente, a impactarlo lo menos posible, pero que no deje de lado la estrategia de la organización. Me he encontrado con algunas auditorías que les digo al director, muy bien, ¿cómo ves el desempeño ambiental? ¿Cómo vas con los objetivos? Me dicen, no, vamos muy bien, estamos analizando los residuos porque estamos en el límite máximo de la meta, pero ahí vamos. Y les digo la pregunta, bueno, ¿y para el siguiente año cómo vas a mejorar los objetivos? Me dicen, el siguiente año vamos a reducir 5% los residuos, vamos a reducir 5% el consumo del agua, vamos a reducir el 5% de los residuos peligrosos y todo es felicidad. Y le pregunto, ¿y cuánto piensas crecer en producción? Es que me dicen, no, pues un 20% lo que me está pidiendo el corporativo. Entonces ahí es cuando vemos que no hay una congruencia entre el crecimiento y la disminución de los objetivos. Entonces tiene que ser muy, muy importante la manera de cómo vamos a ligar la planeación del negocio con el desempeño ambiental. Y por supuesto, tenemos que buscar que realmente el sistema cumple lo planeado. Excelente. Entonces, en el siguiente elemento, vamos a ver una cosa. Compromisos con la política ambiental. La política ambiental, ¿qué es lo que me pide? La política ambiental me pide exactamente lo mismo como lo tenemos actualmente. Bueno, salvo esta palabra que yo creo que es estar en ruso, incluye, debe ser incluye. Pero realmente la política como está actualmente me pide un cambio, un par de cambios significativos. El principal cambio es reducción de los efectos del cambio climático, protección de la biodiversidad, ecosistemas y otros aspectos ambientales. Es el cambio más trascendente que tenemos aquí. Entonces, al final del día, ¿qué quiere decir esto? Que la política se mantiene, únicamente cambia el tema de lo que viene siendo prevención de la contaminación y se pide que ya se utilice el contexto de uso sustentable de los recursos, reducción de los efectos del cambio climático, etcétera. Entonces, la política se sigue centrando en lo que viene siendo la protección del medio ambiente, solamente no lo quieren ser un poquito más amplio. Roles y organizaciones y responsabilidad, que lo que nos pide es, a final de cuentas, mantenerlo como tenemos la estructura igual. Pero una cosa muy importante, todos y cada uno de los procesos que tienen que ver con el medio ambiente, tienen que saber qué es lo que se espera de ellos. Es decir, si estamos hablando de almacén, pues del almacén, ¿qué es lo que esperamos? Si estamos hablando de lo que viene siendo producción, ¿qué es lo que esperamos? Si estamos hablando de las áreas administrativas, ¿qué es lo que esperamos en materia de medio ambiente? En materia de sustentabilidad, en materia de protección de la biodiversidad, en materia del uso razonable de los recursos. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Aquí están tratando de hacer un poquito más amplio el tema de lo que viene siendo el compromiso y lo que viene siendo los procesos que entendamos realmente el compromiso que tenemos con el medio ambiente. Entonces, eso es lo que se centra principalmente en el tema de liderazgo. Haciendo un repaso, liderazgo lo que nos quiere pedir es principalmente objetivos alineados a la estrategia de la organización, política, ya con una estructura diferente, más amplia, y lo que es el proceso de identificación y toma de conciencia de cada uno de los procesos en el desempeño ambiental. Esas son las cosas fundamentales que nos está tratando de ligar este
esos elementos. Para la parte de planificación, ¿qué es lo que me está pidiendo en la parte de planificación? En la parte de planificación, lo que me pide no es otra cosa más que análisis de riesgo y oportunidades. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos actualmente en identificación de aspectos ambientales. Es exactamente lo mismo, pide los mismos elementos, pide la misma estructura, viene más amplia, por supuesto, trae más elementos, pero para ayudarnos a las organizaciones a entender mejor el requisito de identificación de riesgos, pero a final de cuentas me dice, bueno, lo que queremos es prevenir los efectos no deseados. Si analizamos nuestros análisis que tenemos actualmente de matrices de riesgos de aspectos ambientales, ¿qué es lo que tiene? Entonces ya me está diciendo, hazlo, identifica todos los riesgos que vayan en materia de medio ambiente, qué oportunidades tenemos de mejorar esos aspectos y toma acción. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Prácticamente es a seguir nuestra matriz de aspectos ambientales. Viene más amplio los requisitos en estos elementos, pero está muy bien estructurado para que quede más entendible. Entonces, son los mismos requisitos, únicamente se amplía para mejorar la estructura, para que nos quede más claro qué es lo que pretenden, para que todos tengamos una mejor facilidad de identificar correctamente los aspectos e impactos ambientales y pues por supuesto que hagamos un mejor desempeño. Entonces ya las acciones dirigidas al riesgo de la oportunidad queda aspectos ambientales y queda el apartado de obligaciones legales, que no es otra cosa que el mismo apartado que tenemos ya de requisitos legales. De ahí en más, pues sigue dándome más elementos para poder hacer un mejor análisis de aspectos ambientales. Y lo que pide este punto, dar garantía que el sistema de gestión ambiental va a dar los resultados. Entonces, ¿qué es esto? Para los que estemos en la industria de manufactura, es una MEF asociado al sistema de gestión ambiental, a los riesgos ambientales. Para los que estemos en la parte de alimentos, es como si habláramos de un HACCP, pero para medio ambiente. Pues prácticamente lo que nos está llevando es a poder fortalecer las actividades, identificar previamente todos aquellos efectos adversos y podamos, como dice este punto, prevenir o reducir los efectos. Entonces, la norma está cambiando de tal manera que sea más preventiva que reactiva. Entonces me pide, haz un análisis de modo de efecto y falla para evaluar aquellas situaciones que te puedan llevar a que no logres el objetivo del sistema de gestión ambiental, que es no contaminar, uso apropiado de los recursos, protección de la flora y fauna, son los elementos que me está pidiendo la norma que tenga que estar buscando para poder mitigar esos riesgos, reducirlos o prevenir. Y por supuesto, tomar las acciones necesarias. Entonces, si lo vemos de esta manera, disfrazado estaría lo que llamamos una MEF. Está entremezclado, haz un análisis de riesgo, analiza aquellas situaciones que te pueden llevar a que no cumplas el porcentaje de emisiones a la atmósfera, la contaminación de agua, la contaminación de suelo, evalúa cuáles son las medidas preventivas que tienes que tomar para no incurrir en sus problemas, evalúa requisitos legales que vayan asociados con esas actividades y toma acciones. Entonces, esta estructura es lo que tenemos actualmente, pero me está pidiendo un poquito más. Pero realmente está mejor estructurada de tal manera que nos ayude a poder identificar mejor los aspectos ambientales, los riesgos y las medidas preventivas. Una vez evaluados los aspectos ambientales, una vez analizados los impactos ambientales, una vez clasificados los que son significativos, pues de igual manera como están en la norma actual es determina objetivos. Pero ahora los objetivos me los pide con 5 elementos. Dime qué
actividades vas a hacer para lograrlo. ¿Qué recursos necesitas? Materiales, humanos, tecnológicos, económicos, de los que tú necesites. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo esas actividades? ¿Cuánto tiempo te va a tomar realizar estas actividades? ¿Y cada cuándo vas a estarle dando seguimiento a todo esto? ¿Cómo vamos a estar monitoreando? Esto es lo que hablamos también del desempeño ambiental. ¿De qué manera estamos buscando, revisando los planes, revisando los objetivos para saber que vamos en el camino correcto? Entonces, este punto, este requisito sigue siendo también el mismo que encontramos actualmente, pero ahora nos trata de hacer más énfasis en la parte de la revisión de los resultados, en la parte de que quede muy, muy bien estructurado todo lo que tiene que ver con este punto. Bueno, creo que está repetida esta lámina. También tiene que ver con lo mismo, con lo que vienen siendo los programas ambientales. Los programas ambientales están asociados a los objetivos y lo fundamental es, cada vez que definimos objetivos, tenemos que decir cómo los vamos a cumplir. Planeación estratégica. Entonces, si nos vamos a entrar unos objetivos muy fumados, bueno, tienen que convencernos de cómo van a ser para lograrlo y de qué manera ustedes van a estar rastreando, dándole seguimiento a esas actividades para saber si realmente vamos a poder cumplir. Recordemos que las normas lo que nos hablan son objetivos medibles y alcanzables. Entonces, es muy, muy, muy importante que quede claro entre la organización qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos medir y de qué manera lo vamos a lograr. Actividades de soporte. Si se fijan, está haciéndose una reestructuración. No con esto quiere decir que se eliminan unos nuevos puntos y que es una norma totalmente nueva. No, es una reorganización, pero por supuesto con mejores elementos. Y en el apartado 7 encontramos lo que tiene que ver con recursos, competencias y toma de conciencia. Actualmente ya lo tenemos. ¿Y cómo es que decimos que ya lo tenemos? Bueno, este de recursos lo encontramos en el apartado anterior donde decimos recursos para lograr los objetivos. Pero ahora también lo que tiene que ver con recursos nos habla de aquellas actividades también físicas, que no son actividades, más bien aquellas estructuras físicas o aquellos elementos físicos que requerimos para un mejor desempeño ambiental. Si tenemos emisiones a la atmósfera, pues bueno, a lo mejor un lavador de aire que me ayude a minimizar lo que vienen siendo las emisiones de partículas. Si necesitamos estudios de laboratorio, pues bueno, que tengamos los recursos para poder tener y actualizar esos análisis de laboratorio. Entonces, eso es el elemento que me está hablando en el tema de recursos. Ahora es un poquito más amplio, ahora nos dan un capítulo exclusivo para poder evaluar los recursos que necesitamos para el funcionamiento del sistema de gestión y que bueno, lo que nos están tratando de llevar un poquito es a analizar qué es lo que necesitamos para lograr los objetivos y por ende la política ambiental. El tema de competencias es prácticamente el mismo elemento que tenemos actual, es definir qué personal actúa interno y externo con el medio ambiente en nuestra organización y que puede impactar al desempeño del sistema. ¿Qué es esto? Si entran contratistas a mis instalaciones, pues que ellos tengan tema de conciencia o algún tipo de capacitación en cómo tienen que demandar la basura, cómo la tienen que separar, cómo tienen que trabajar o a quién tendrían que avisar de un derrame, de alguna situación de emergencia. Nuestro personal propio, pues por supuesto, de la misma manera, cómo impactan sus actividades. Si hacen un derrame, cómo impactan. Si hacen una mezcla de basura, cómo impactan. Si hacen un uso no razonable de recursos naturales, cómo impactan. Entonces, eso es lo que nos está hablando en este apartado de cómo impactan en la conformidad ese personal. Todos tienen que tener mucho conciencia.
Entonces, estos dos elementos están ligados. Primeramente, definir qué tipo de entrenamiento, qué tipo de habilidades, qué tipo de formación requiere todo el personal que puede impactar al ambiente. Y después, de qué manera vamos a lograr que ellos realmente entiendan su implicación de cumplir esos requisitos. Tiene que quedarles muy claro. Entonces, este elemento es un elemento específico, es nuevo, está muy localizado. Pues tenemos que empezar a hacer actividades de validación de la toma de conciencia. Pero no hay que asustarnos. Hay que ver, tenemos muchos mecanismos. Unos son entrevistas, otros son supervisiones, otros son pláticas, entrenamientos en los cuales nos podemos ir dando cuenta de cuál es el grado de conciencia de nuestro personal respecto al sistema de gestión ambiental. Comunicación. Ya existe el elemento de comunicación. Es exactamente como lo tenemos en el apartado 444. Entonces, a final de cuentas, lo que hicieron es hacer más amplio el requisito para hacerlo más claro. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos piden el tema de comunicación? Tres elementos básicos. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿Y quién va a dar respuesta? Entonces, prácticamente nos dicen, ok, ahora establecen una matriz. Bueno, no lo dicen de esa manera, pero sería la manera más práctica de decir, establece qué es lo que vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar y quién tiene que dar respuesta. Es decir, si recibo una solicitud por parte de alguna autoridad ambiental para poder dar un seguimiento a un elemento, quién lo recibe, cómo se administra y cómo se da respuesta a ese elemento. Y así para cada uno de los elementos. O una queja de un vecino, quién la recibe, cómo se comunica y cómo se da respuesta. Pues prácticamente la norma sigue estando ahí, se amplían los requisitos única y exclusivamente para hacerlos más claros. Y bueno, control de documentos lo teníamos también, bueno, no es el apartado 444, pero está ahí cerquitas, está el apartado 454 de control de registros, en el cual ya me los juntan los dos en información documental. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final del día es cómo se crean los documentos, procedimientos nuevos, instrucciones de trabajo nuevas y cómo se actualizan toda la información. Estos elementos es lo que encontramos precisamente en control de documentos. Y cómo damos evidencia de que el sistema se está llevando de manera adecuada a través de lo que viene siendo la evidencia generada, que es ahora como el nombre que tiene, que son los registros. Ya después de que tenemos todas las actividades soporte, todas las actividades de manera adecuada con lo que tiene que ver competencias, con lo que tiene que ver con documentación, lo que tiene que ver con recursos, materiales, económicos, de instalaciones, una vez que tenemos eso, hemos definido la toma de conciencia y hemos definido todo lo que necesitamos de documentación, pues bueno, ya tenemos parte del sistema, vamos a echarlo a andar. Vamos a ver de qué manera el sistema está siendo controlado. ¿Es correcto, Alma? Recordemos que lo que viene siendo, hay documentos internos y hay documentos externos. ¿Cuál es la diferencia entre documentos y registros? Bueno, un documento puede ser desde una instrucción, un manual, un procedimiento, las mismas normatividades, la legislación.
Y esos son documentos tanto internos como externos. Internos son los que yo puedo modificar. Externos son los que me llegan por alguna otra fuente que yo necesito para operar mi sistema, pero que no los controlo. Únicamente puedo controlar la versión. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que estar seguro que tengo la última versión. Y un registro es aquello que me dé evidencia de que el sistema está operando de manera adecuada. Pero también tenemos evidencia interna y externa. ¿Qué evidencia tenemos interna? Todos aquellos registros que yo lleno. Mis listas de capacitación, mis análisis internos, toda la información que yo estoy llenando con mi personal. Pero tenemos registros o evidencia externa, como son estudios de emisiones, análisis de descargas de agua, análisis de iluminación, bueno, esto es de seguridad. Entonces, todos los análisis que llegan por laboratorios externos siguen siendo documentos y evidencia del sistema de gestión ambiental. Entonces, lo que me pide la norma es, también controla eso. Espero que haya quedado claro ese punto, Alma. Entonces, ahí muy importante. Tienen que administrar también esos registros y apegarse al criterio de lo que establece la parte de documentación para asegurar que esos registros permanecen legibles, recuperables, protegidos y con algún tipo de protección y recuperación. ¿Ok? Entonces ya la parte, vamos pasando a la parte de planificación. En planificación, ¿qué es? No es otra cosa que control operacional. ¿Qué dispara esto? Esto lo dispara nuestro análisis de riesgo. Si ya sabemos que tenemos algún efecto al aire, al agua, al suelo, a los recursos naturales, bueno, ¿qué procesos vamos a hacer? ¿Qué controles vamos a poner? Eso es la función y la expectativa de lo que vienen siendo los controles operacionales. Y esto, en esencia, es lo que nos pide por acá en lo que tiene que ver acciones y dar garantía a poder reducir y prevenir los efectos. Acciones asociadas a los riesgos y amenazas no es otra cosa más que nuestros controles operacionales. ¿De qué manera yo administro los riesgos y minimizo el impacto? Entonces aquí es donde está diciendo esos eventos. Documentar estas situaciones que me van a llevar precisamente a la desviación de la política. ¿Y la política qué es? Prevenir la contaminación, prevenir los cambios climáticos, el uso razonable de los recursos, mitigar los efectos adversos al medio ambiente y proteger lo que viene siendo la flora y la fauna. Entonces, ¿cuáles son las actividades, cuáles son los procesos que tengo que hacer para, de acuerdo a mis riesgos, empezar a poner controles para esos eventos? Y bueno, evaluar y determinar si hay algún tipo de requisito ambiental asociado a mi producto en términos de ciclo de vida. Única y exclusivamente si existe. Entonces, es analizar si hay alguna situación adicional sobre la cual tenga que tener yo algún tipo de seguimiento al ciclo de vida de mi producto. Cuando haya, por supuesto. Posteriormente, ya una vez que yo ya tengo identificados mis riesgos, ya sé cuáles son los efectos adversos de mis actividades en el medio ambiente, ya sé de qué manera los voy a controlar, ya tengo procedimientos, ya tengo mi personal capacitado, ya tengo instrucciones, ya tengo documentos, ya tengo absolutamente todo implementado, pero algo falló. Entonces, es cuando activo mi plan de respuesta a emergencias. Por alguna razón o circunstancias falló el procedimiento, falló la actividad, tuvimos un derrame, tuvimos más emisiones a la atmósfera de lo planeado, se nos fue la descarga de agua residual con un mayor alto índice de grasas. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver a la normalidad esa actividad?
Entonces, bueno, son de las cosas que tenemos que trabajar. En este elemento sí es muy importante hacer una aclaración. Respuesta a emergencias, hay dos tipos de respuesta a emergencias. Bueno, hay varios tipos de respuesta a emergencias. Pero hay ocasiones que nos quieren presentar las respuestas a emergencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí son buenas y sí ayudan y contribuyen, pero principalmente también tenemos que tener en mente aquellas que vayan a impactar al medio ambiente de acuerdo a las actividades. Es decir, si yo ya sé que almaceno sustancias químicas peligrosas y hay una posibilidad de derrame, mi plan de respuesta de emergencias tendría que considerar las respuestas a derrames y sobre todo simulacros a derrames. Si ya sé que puedo tener mezclas de residuos peligrosos con no peligrosos, pues mi respuesta a emergencias me tiene que llevar a eso. Y por supuesto los simulacros también en ese sentido. Si ya sé que uno de mis aspectos ambientales es emisiones a la atmósfera, pues bueno, ¿cuál sería mi plan de respuesta de emergencias en caso de que sobrepase los límites? ¿Y cuáles van a ser mis simulacros que tengo que hacer en materia de emisiones a la atmósfera cuando esto pase? Pues sí ayudan, sí contribuyen, sí están bien los planes de respuesta a emergencias que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o los de Protección Civil, pero tenemos que fortalecerlos con los que establece la parte de medio ambiente. De ahí vamos, ya hicimos nuestro sistema, ya lo tenemos documentado, ya sabemos los objetivos, ya tenemos el personal capacitado, ya tenemos todos los recursos, tenemos toda la documentación, tenemos todos nuestros análisis, ya lo estamos operando, pero bueno, una operación sin supervisión no es realmente completa. Vamos a monitorearlo. ¿De qué manera la vamos a monitorear? Pues a final de cuentas, haciendo evaluaciones de aspectos ambientales, evaluar los aspectos ambientales significativos, hacer análisis de indicadores y utilizar equipo de calibración y verificación adecuado. Esto ya lo tenemos en la norma actual en el apartado 445 de monitoreo y medición. Entonces sigue siendo en esencia las mismas características. Los aspectos se amplían. Si cuando vean la norma van a ver que hay más elementos que lo que menciona aquí, sigue siendo en esencia lo que el comité técnico decía en sus comunicados, pero que desgraciadamente, como no eran documentos oficiales, como no eran obligatorios, la mayoría de veces ni los conocíamos ni los aplicamos. Entonces, realmente lo que están haciendo es tomar lo que ya están los comunicados actuales del comité técnico, que pueden encontrar en la página de iso.org diagonal comité 207. Entonces, ahí están esos comunicados en los cuales es exactamente lo mismo que ellos han dicho por todos los años en estos eventos. Pues nada más es una ampliación de qué esperan ellos que hagamos de seguimiento y medición y qué esperan ellos que hagamos de evaluación. Que si bien pues la mayoría nos defendíamos y decíamos, oye, pero como no está obligatorio y no está en la norma, pues lo hago como que no me acuerdo, como que no lo aplico y pues me voy nada más con lo que me pide la norma. Pero ahora pues están tratando de hacer más nutrida la norma para que sea un mejor desempeño ambiental. Y por supuesto, el mismo elemento que ya tenemos de evaluación del cumplimiento, que no tiene otra cosa que ver con evaluar de qué manera estamos aplicando los criterios de evaluación de los requisitos legales y, nuevamente, la perspectiva de los requisitos ampliados y qué se espera de la evaluación del cumplimiento. ¿Qué es lo que se espera de poder mejorar los indicadores que tienen que ver con mejoras en la calidad del aire, mejoras en la reducción de emisiones a la atmósfera, mejoras en lo que viene siendo la reducción del consumo de energéticos o una mejor administración por tonelada, por litro, por kilo, por pieza? Eso es lo que viene siendo un mejor desempeño ambiental. Contestando a tu pregunta, sería prácticamente eso, Elizabeth, es qué es lo que utilizo yo del medio ambiente y de qué manera estoy impactando el medio ambiente. ¿Uso agua? Sí. ¿Cuánta agua? ¿De qué manera voy a evaluar que mi sistema
está administrando realmente el consumo de agua. Es en litros por pieza, en litros por tonelada, en litros por persona. Es gas natural, es en litros por persona, es en ¿cómo se llama? Kilos por pieza, kilos por tonelada. De qué manera yo estoy empezando a administrar y analizar realmente mi sistema y verificar que realmente estamos administrando esos recursos. En, por decirlo, toneladas de residuos peligrosos por toneladas producidas. De esa manera, ¿de qué manera estamos contribuyendo a disminuir esos indicadores? Esos son los indicadores de desempeño. Y por supuesto, parte de lo que viene siendo el desempeño, la evaluación de desempeño, lo que a todo mundo nos gusta, las auditorías. Pero por supuesto, nos gusta hacerlas, no recibirlas, ¿verdad? Ahí somos bien buenos para recibir para hacer las auditorías y ponerles a todos taches. Pero ya cuando nos toca que nos las hagan, pues no queremos que nos pongan taches. Pero bueno, las auditorías es un mecanismo, es termómetro, es muy importante la auditoría interna, es uno de los elementos más fundamentales de esta norma. Es evaluar la temperatura de su sistema. Entonces, es muy importante que ustedes hagan una muy buena auditoría y es precisamente por eso que la norma pide un mejor desempeño de los auditores mejor preparados, auditores con un mejor desempeño. ¿Para qué? Porque esos auditores van a tomarle la temperatura a su sistema. Entre mejor preparados estén los auditores, entre mejor entendimiento a los requisitos tengan, entre mejor objetividad e importancia de los procesos entiendan, mejor van a poder hacer un desempeño de sus procesos. Entonces, los auditores no tienen que ser los que vienen y castigan, tienen que ser los que vienen y determinan áreas de oportunidad del sistema para el desempeño ambiental. Entonces, la norma ISO, y a partir de lo que dice el Comité Técnico 207, en esta nueva estructura, le da una mejor responsabilidad al auditor, diciendo, no nada más es de que vayas y veas cómo la norma está siendo aplicada, es ver cómo vas a fortalecer el desempeño ambiental asociado al desempeño de la organización y, por supuesto, cumpliendo con las características y expectativas de las partes interesadas. Pues la figura ahora del auditor es un facilitador, es un termómetro que tiene que dar de manera exacta la temperatura del sistema. Entonces, al igual que cuando estamos utilizando termómetros, ¿cómo tienen que estar los auditores? Calibrados. Entonces, el desempeño de los auditores tiene que estar correctamente calibrados, el entendimiento de los requisitos, el entendimiento de los objetivos, la importancia de los procesos y, por supuesto, la estrategia de la organización. Entonces, la figura del auditor dentro de la auditoría interna se vuelve más amplia, buscando de que tenga un mejor desempeño las auditorías internas. Entonces, es muy interesante lo que vamos a tener que trabajar con nuestros auditores. Y bueno, el apartado de la revisión de la dirección nos lo mandan hasta el último. ¿Pero por qué? Para que la dirección, ya después de que definió objetivos, ya después de que gestionó los recursos, se dio la capacitación, se hizo la gestión de los riesgos, se hizo la administración, se hizo la operación, se están evaluando el desempeño del sistema. Ahora sí, la dirección ya al final pueda evaluar el desempeño del sistema. Se hacen más amplios. Si analizamos actualmente cómo viene la norma en este nuevo apartado, son más amplios los elementos. Son los mismos, ahora sí que dicen, es lo mismo pero más barato. Pero no, aquí es lo mismo pero más amplio. Están haciendo una ampliación para hacerlo más claro. Tratando de decirlo así como el vocero de Fox, lo que quiere y pretendemos de aquí es que se evalúe correctamente el desempeño ambiental, que realmente los procesos se estén midiendo en ese desempeño y que podamos ver de qué manera sí se va a hacer congruente la parte del desempeño de la organización, de la planeación estratégica y de qué manera esto va a impactar en el medio ambiente. Como les digo, no con esto quiere decir que dejemos de producir, no, quiere decir que seamos más administradores con los recursos.
Y por supuesto, si hay nuevos proyectos, si hay nuevos productos, si hay nuevas áreas, de qué manera estas tienen que ser consideradas dentro del análisis de riesgos. Y ya, evaluar lo que viene siendo la eficacia general del sistema de gestión. Entonces, sigue siendo la misma estructura, nos piden mayor involucramiento de la dirección, mayor compromiso y que la dirección realmente analice cuáles van a ser los impactos y que no estén peleadas una cosa con la otra. Entonces, la revisión por la dirección va un poquito más allá. Okay, el desempeño ambiental es en general y va asociado a la política. Es decir, estamos cumpliendo la política de acuerdo a como lo dijimos, el uso razonable de los recursos, la protección de la biodiversidad, el impacto en el cambio climatológico. Eso es lo que nos está diciendo de manera general, nos lo dice en una parte general del desempeño ambiental. Y por supuesto, cómo están yéndose el cumplimiento de los objetivos, metas y programas ambientales. Esa es la parte del desempeño ambiental. El desempeño de los procesos es, ok, para poder cumplir la parte de la gestión de los residuos es, almacén tiene que tener un objetivo de reducir el 1% de sus residuos. Mantenimiento tiene el objetivo de reducir el 2%. Oficinas tiene el objetivo de reducir un 3%. Pues que cada uno de los procesos tenga su desempeño y que cada uno de los procesos tenga un indicador que nos ayude de manera general a poder lograr el objetivo. Ya después de esto, pues ahora lo que nos lleva es a la parte de mejora. ¿Y en mejora qué tenemos? No conformidades y acciones correctivas. Se elimina de cierta manera el elemento de acciones preventivas. ¿Por qué? Porque si vamos al apartado número 6, la norma ya me está llevando a que yo desde antes analice aquellas situaciones que puedan llevarme un impacto al medio ambiente. Entonces, todo este apartado 6, junto con lo que viene siendo la toma de acciones y lo que viene siendo mis controles operacionales, son todas mis acciones preventivas. Pues es muy interesante el concepto que están llevando ellos. Pero pues como sabemos que no somos perfectos y que algunas situaciones nos van a llevar a desviaciones, pues nos dejan el apartado de no conformidades y acciones correctivas. Y por supuesto, pues para hacernos felices a los auditores cada vez que les dejemos no conformidades. Entonces de ahí lo que nos pide es tomar acciones, que eso ya lo tenemos aquí en la versión actual, y dos cosas muy importantes. La principal y que ya existe y que tenemos que tener claro. El hecho de levantar una no conformidad y tener acciones correctivas es prevenir que no vuelvan a ocurrir. Yo lo que les digo en toda auditoría, ustedes que se les presenten 50 no conformidades, 100 no conformidades, pero que todas sean diferentes. ¿Por qué? Porque si vuelven a ocurrir quiere decir que las acciones que tomaron no fueron las adecuadas, no sirvieron. Las reuniones que hicieron, pues fueron en balde. ¿Por qué? Porque no sirvieron. Los análisis de causa que hicieron no sirvieron porque está volviendo a ocurrir. Y si hicieron inversión, pudo haber sido en balde porque la no conformidad se está volviendo a repetir. Entonces, lo más importante cuando tomamos acciones es que no vuelvan a ocurrir. Si vuelven a ocurrir, quiere decir que nuestro proceso de identificación de causas puede ser que no esté siendo efectivo. Y ahora hay un apartado nuevo y muy interesante. Después de que pase cada no conformidad, tenemos que echar una mirada a nuestro sistema de gestión y decir, ¿qué nos faltó incluir en el sistema? ¿Qué no consideramos en nuestro análisis de riesgo? ¿Qué nos faltó? ¿Qué controles o acciones asociadas fueron las que nos faltaron? Entonces, las acciones correctivas nos están llevando a que analicemos el sistema.
a que realmente veamos qué fue lo que falló dentro del sistema y no culpar a personas, sino realmente ver qué parte del sistema tiene el defecto. Por ahí en alguna auditoría hubo un evento en el momento que estábamos realizando la auditoría y sí alguien me dijo, ya lo analizamos, vimos y me dijeron, ya le levantamos una acta administrativa a la persona que hizo eso. Les dije, ok, muy bien, pero eso es tu proceso administrativo. A mí dime qué vas a hacer para que eso, dentro del sistema de gestión ambiental, no vuelva a ocurrir. Entonces, va a haber actividades administrativas, eso es a nivel de la organización, eso son actividades de la organización, a nosotros tienen que garantizar que a nivel de sistema, qué acciones van a hacer para poder fortalecer sus controles. Y bueno, el último elemento que sigue siendo muy importante, análisis. Análisis de tendencias. De qué manera mi proceso yo sé cuándo va a haber mayores descargas de agua, mayores emisiones al aire, mayor generación de residuos, qué procesos son los que generan más emisiones, qué procesos son los que generan más residuos, es analizar los datos y empezar a buscar elementos de acción. Todas las empresas son cíclicas. Todos ya sabemos cuándo tenemos mayor número de requisiciones de producción. Entonces, pues bueno, no voy a programar mantenimientos al equipo en actividades que sean, perdón, en procesos pico o cuando haya actividades pico. Pues hago un mantenimiento anterior que me va a garantizar que durante las actividades o el ciclo que tenga mayor producción, pues por supuesto haya menor emisiones a la atmósfera y estén controladas las emisiones. O que si tengo personal que voy a contratar temporal, pues las capacitaciones en materia de medio ambiente, pues las empiece a hacer antes, para que cuando llegue el personal nuevo, pues no tengamos ese tipo de problemas de que estén contaminando más, que estén generando más residuos, que estén generando más basura, que estén generando a lo mejor algún tipo de derrame o que tengamos algún tipo de afectación al sistema. Entonces, ese tipo de análisis tenemos que verlos y analizarlos. Y por supuesto, si ya sé que viene un nuevo proyecto, un nuevo producto, una nueva maquinaria, pues empezar a buscar de qué manera va a impactar lo menos al ambiente. O qué tengo que hacer de actividades para mejorar el proceso que no vaya a establecerse un riesgo al medio ambiente. Y pues eso va ligado precisamente con lo que vienen siendo las nuevas oportunidades. Entonces, si analizamos el concepto de esta estructura de la norma, nos está llevando a que seamos muy proactivos y no reactivos. Que desde antes empecemos a analizar todas aquellas actividades que van a llevar al impacto del medio ambiente y que me lleven a un tema de sustentabilidad, ¿por qué no? Nos está llevando a que analicemos de qué manera está la organización, cuál es la dirección de la organización en materia de crecimiento y de qué manera el sistema de gestión ambiental va a estar alineado a eso y va a estar contribuyendo y no afectando de manera significativa ninguno de los dos lados. Que no se cargue la balanza hacia la parte de medio ambiente a sacrificio del desempeño organizacional, ni viceversa. El crecimiento organizacional, el crecimiento de productos a consecuencia del impacto al medio ambiente. En resumen, ¿qué es lo que tenemos con esta nueva norma? Por supuesto, es amplitud en los requisitos. Pero ¿qué es? Es amplitud para poder entender mejor el requisito, para que sea más claro, para que nos quede muy claro qué es lo que pretenden y que estemos alineados todos los procesos. Ya no es responsabilidad, de hecho nunca ha sido responsabilidad exclusiva de los jefes el tema del medio ambiente. Por eso lo que platicamos del desempeño de los procesos es, cada proceso ahora es responsable de decir de qué manera va a contribuir a los objetivos del medio ambiente o medioambiental. Pues por eso ya lo que viene siendo la amplitud de los requisitos es ver de qué manera tenemos que construir todos un mejor sistema que apoye el sistema de gestión ambiental. Acomodo para que tengamos exactamente los mismos requisitos como los establece la norma, también versión 2015 de la ISO 9001.
Entonces estamos viendo una tendencia muy interesante, que todas las normas van a tener ya esta estructura. Todas las que sean base ISO van para allá. Lo que platicamos, objetivos ambientales, de acuerdo a la estrategia de la organización. La política cambia su estructura. Ahora es sustentabilidad, efectos en el cambio climatológico y protección de la biodiversidad y ecosistemas y otros aspectos ambientales. Integrar procedimientos de los controles operacionales. La revisión de la dirección tiene que ser más adecuada, tiene que haber una mejor vinculación de la revisión por la dirección, buscando que realmente haya ya dentro de la revisión de la dirección los aspectos de estrategias en combinación con los aspectos ambientales. Esos son de los elementos más importantes que estamos viendo dentro de esta estructura de la nueva norma de la ISO 14001. Pero bueno, la norma va a seguir cambiando. Esta es la segunda versión de los draft, de los borradores de la norma. El anterior era un CD, que es una, ¿cómo se llama? Una versión de los draft. Este ya se llama, es un DIS, lo cual quiere decir que sigue siendo un DIS. El siguiente publicación va a ser un FDIS, que es el Final Draft. Entonces, a partir de esos, ya nos están dando ahorita como la perspectiva de qué es lo que viene. Entonces, sigue siendo un elemento que vamos a tener que trabajar. Vamos a seguirles dando información de cómo van los cambios. Y ahorita vamos a ver cómo va el calendario de fechas, cuándo sale la FDIS y cuándo sale la versión oficial. Y bueno, la compatibilidad siguen siendo, se ven muchos elementos, se ven muchos cambios. Realmente la norma ISO 14001 está inmersa dentro de toda esta norma. Se han ampliado los requisitos, claro, pero para hacerlo más entendible. Como les digo, hay un comité técnico que es el Comité Técnico 207, que es el encargado de hacer estas publicaciones, el cual ha hecho un esfuerzo increíble en publicar muchos documentos. Pero la verdad, nadie los pelamos. ¿Por qué? Porque somos bien cómodos y decimos, a ver, ¿con qué paso el examen? ¿Con la pura ISO 14001-2004? Sí. Entonces lo demás mejor ni me meto. Entonces realmente muchos de los elementos de mejora que ellos proponían, nadie los pelaba. Entonces ahora dijeron, bueno, para que realmente nos tomen en consideración, pues vamos haciendo más amplios requisitos para que queden más claro y realmente nos lleven al objetivo fundamental, que es la aplicación del ISO 14001. Entonces hay muchos elementos, se ven muchas cosas, es una ampliación de los requisitos, es un mejor entendimiento de lo que ya tenemos y es para beneficio del medio ambiente realmente. Ahora sí, ¿cómo va la línea de tiempo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se hizo un desarrollo de algunos drafts. Actualmente estamos aquí, estamos haciendo un draft. Perdón, estamos en este elemento de aquí. Donde ya se hizo un draft, ya se hizo otra publicación del draft. Estamos ahorita en la parte de octubre, donde se hizo la publicación. Acaba de salir hace unos meses esta publicación de lo que viene siendo esta nueva versión. Después sigue un draft, que es el Final Draft, que está pensado por ahí más o menos de septiembre del siguiente año, hacer la publicación. Bueno, viene la siguiente página, que va a ser que está asociado con este mismo, que va a ser en septiembre, la publicación de ese draft, del Final Draft, perdón, no va a ser en diciembre, tiene que ser a principios del siguiente año, cuando se haga el Final Draft, porque en septiembre del 2015 es cuando se hace la publicación oficial de lo que viene siendo draft, el estándar. Pero de estas versiones que estamos viendo del DIS
al FDIS, a esta publicación, en la experiencia que tenemos, es un 90% de que quede con esa estructura. Entonces, de la versión que estuvimos platicando hace algún tiempo, lo que viene siendo un draft, el CD, con este DIS, hubo un cambio nada más de un par de elementos. Realmente no hubo muchos cambios. Realmente de este draft, del primer draft publicado a este draft, habrá quedado como en un 98% los mismos elementos. Entonces, en la experiencia que tenemos de otros cambios de otras normas, de lo que viene siendo los drafts al estándar público, normalmente se respeta de un 90 a un 95% de lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que sigue? En 2015 sale la publicación oficial, el estándar oficial, que es el que ya nos vamos a tener que pegar, y nos van a dar un plan más o menos en los próximos meses, antes de que termine este año, de qué es lo que esperan ellos para lo que viene siendo la actualización y que todas las organizaciones pasemos a tener ya la versión 2015. Este Communication Plan normalmente nos dan, después de la versión oficial, 24 meses. Entonces, a partir de septiembre del 2015 a septiembre del 2017 es cuando vamos a tener que apegarnos y hacer la transición de todos los que estemos certificados en ISO 14001 a esta nueva versión. Pero bueno, tenemos que esperarnos a que nos den la fecha, el banderazo oficial ellos. Una vez hecho el banderazo oficial de que ya está publicada, nos van a dar el draft y vamos a tener que hacer la migración. Entonces, tenemos que esperarnos a septiembre de 2015 para poder esperar que nos digan cómo quedó ya la bolita, dónde quedó, cuáles son el documento oficial, pero como les digo, de lo que acabamos de ver al documento oficial, es un 90% normalmente lo que tenemos. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Primeramente, hay que empezar a analizar nuestro sistema. Como les decimos, en lo que tenemos de la experiencia, en lo que hemos visto con otras aplicaciones de cambios de otros estándares es normalmente el 90% de lo que vemos en los borradores se respeta y se queda. Entonces tenemos que analizar la documentación, vamos analizando los drafts, vamos viendo qué información tenemos, vamos viendo de qué manera vamos a cumplirla, vamos haciendo nuestro plan de trabajo. Hay que esperarnos a la publicación oficial, por supuesto. Hay que estar acercándose con nosotros para ver cuáles son los cambios. Sigan tomando este tipo de eventos, son gratuitos, por supuesto. Entonces sigan viendo qué es lo que viene, qué es, nosotros tenemos información de primera mano para poderles decir qué es lo que sigue, cómo sigue, qué es lo que han dicho los comités técnicos y a partir de ahí empezar a esperar el periodo de transición que van a ser 24 meses para poder migrar a esta nueva versión de la norma. ¿Ok? Pues eso es parte de toda la información. Tenemos ahora sí el espacio de preguntas y respuestas. Y de mientras les vamos a pedir que nos vayan llenando la encuesta que está ahí para saber si realmente estamos viendo un buen desempeño en nuestro sistema y de qué manera podemos ser mejores. Muy bien, así es de que díganme, ¿cómo vieron la presentación? Está muy interesante, ¿verdad? Al contrario, de cualquier manera aquí vamos a estar a sus órdenes. Ustedes tengan la certeza de que cualquier cosa, duda adicional,
cómo les podríamos ayudar y pues díganos en qué manera los podemos apoyar pues, para el mayor entendimiento de estos requisitos. Sí, Edgar, realmente la intención fundamental, lo que estamos viendo con estas dos publicaciones, tanto de la ISO 9001 como de la 14001, es de que todas tengan la misma estructura. Todos van a tener 10 elementos, así que si alguien más tiene algún otro estándar que sea diferente al 9000 o al 14000, muy posiblemente dentro de un corto periodo vamos a ver que van a cambiar para esa estructura. El material sí, ahorita les van a decir dónde podemos bajarlo. A final de cuentas, vamos a seguir dando más pláticas, vamos a tener muchas conferencias, vamos a tener muchos webinars. Todos están invitados a este tipo de webinars. Es muy interesante, es muy bueno que tengan mucho acercamiento con nosotros para poder evaluar cuáles son los elementos que van a estar cambiando dentro de las organizaciones ISO. Alma, la OSHAS. La OSHAS es un estándar que está únicamente reconocido por el British Standard Institute. Cada país tiene su sistema de seguridad, pero sí, ya dentro de poco, en este año, se pretende que salga la versión de borrador de la norma 46000, que es la que va a venir a sustituir a la norma OSHAS, que va a ser precisamente una publicación oficial de la organización ISO. Entonces, sí, en cuanto tengamos información respecto a lo que viene siendo la OSHAS, en la nueva versión, pero si es correcto, la 45000, vamos a vamos a decirles qué son los cambios, vamos a platicarles de cuál es la estructura, pero muy seguramente va a estar relacionada estrictamente como están esta estructura, estas normas. Jorge, sí, la intención es de que se mantenga. Si recuerdas cuál es la estructura que tiene la 14000 respecto a la OSHAS, están igualitas, están exactamente los mismos apartados. Nosotros estamos considerando que va a traer la misma estructura que lo que trae la norma 14001. Entonces, sí es posible que se conserven realmente los elementos y tú puedas tener una transición muy transparente entre la versión de la OSHAS a la versión de la 45000. Entonces, sí va muy de la mano, van a estar muy relacionadas, van a estar adecuadas y por supuesto yo creo que la estructura que va a mantener la 14001 como lo estamos viendo ahorita, tropicalizarla a lo que va a pedir la 18001. Análisis de riesgos asociados a seguridad y salud del trabajador. La información de la página ¿va a quedar cómo va a quedar? Gabriel. Sí. Ahorita nos van a decir cómo nos van a enviar la información y de qué manera va a ser compartida esta información. Está dentro de la página de Global Standards. Ustedes se pueden meter en la sección de webinars. Ustedes se pueden meter en la sección de información adicional y ahí van a poder encontrar todo este tipo de información. Tenemos redes sociales. Inscríbanse en nuestras redes sociales. En las redes sociales podemos tener foros de discusión. Por supuesto, no podemos dar consultoría, no podemos decirles cómo modificar procedimientos, pero sí podemos hacer un grupo de discusión para saber qué cosas son interesantes dentro de todos ustedes y cada una de las organizaciones. Gracias, Juan Carlos. Hay un mundo de información, hay un mundo de cuestiones que se van a seguir trabajando, van a seguir cambiando mucha de la información. Buscaremos tenerlos al tanto de qué es lo que está cambiando, de qué manera está cambiando toda la estructura de la organización ISO. Vamos a sacar muchos boletines a través de lo que ensino nuestra página de internet, a través de lo que ensino nuestros foros de discusión, nuestros blog, en tanto LinkedIn, en Facebook. Todos los que se inscriban ahí van a estar recibiendo actualizaciones, notificaciones de qué es lo que está cambiando, qué es lo que hay nuevo. Si hay algún tema de interés, ustedes llámenos, díganos y de cualquier manera vamos a poderles dar más información. Alma Fabiola, oficial en México es a partir, bueno,
aquí hay dos cosas. A partir de la publicación de la organización ISO como estándar oficial, a partir de ahí debería ser oficial en México. Si el IMNC, que es la organización autorizada para la traducción oficial, ellos pueden sacar su norma a lo mejor después, pero a partir de septiembre, es la intención que salga en septiembre la versión oficial, a partir de que la organización ISO diga que es oficial en México. Entonces, sí, el IMNC va a hacer su publicación oficial, pero bueno, ellos son, precisamente hacen lo que viene siendo la publicación oficial, pero de la traducción oficial. Pero una vez publicado, ya estamos del otro lado. Ya la podemos aplicar, ya la podemos certificar. Los que ya estén listos y a partir de septiembre digan, yo ya tengo todo listo, ya estoy preparado y quieren ser de los primeros en certificarse en esta norma, pues los certificamos ahí en ese mismo momento. Muy bien, por ahí todavía los que les falte hacer su encuesta, por favor ayúdenos. Es muy importante sus comentarios. Ayúdenos a mejorar, ayúdenos con las presentaciones. Si hay algún tema de trascendencia, si hay algo adicional que tengamos que mejorar con esta parte, por favor ayúdenos con la parte de la encuesta. Alejandro, definitivamente va a haber muchas cosas, va a haber mucho tema de discusión entre auditores externos en entender el focus o lo que viene siendo el enfoque respecto a estos nuevos cambios. Lo que hemos escuchado de la organización ISO es de que van a sacar un guía para que los que somos auditores externos nos quede más claro cuáles son las expectativas y lo que manejan ellos como el output de lo que es lo que se espera de la aplicación de esta norma internacional. Entonces, sí nos están pidiendo, créemelo, ahorita acaba de salir una publicación para todos los auditores que somos de calidad y ambiental, que es la 17021-2 y la -3, que nos están pidiendo que los auditores ya las perlas de la Virgen para asegurar que realmente estamos aportando de manera correcta a todos los clientes este enfoque de auditoría. Elizabeth, sí, dentro de lo que va a ser los documentos base que van a sacar la publicación del ISO o el Comité Técnico 207, sí va a haber más guías relacionadas para el desempeño de los auditores. Actualmente, todos aquellos que tengan acceso a la norma 19011-2011, en la última parte viene un anexo que establece cuáles son las expectativas o cuáles son los conocimientos que tendrían que tener los auditores por cada tipo de estándar. Entonces, actualmente sí hay una guía. Entonces, si tienes oportunidad, Elizabeth, de analizar la 19011-2011, ahí viene cuáles son las expectativas de los conocimientos técnicos que tendría que tener un auditor en materia ambiental. Al contrario, gracias a todos por esta participación. Sigan en contacto, revisen con frecuencia nuestras páginas. Vamos a seguir haciendo más webinars. Tenemos webinars para la parte de 14.000, para la parte de 9.000, para la parte de ISO 27.000. Vamos a arrancar en cuanto tengamos el borrador de 35.000. Vamos a arrancar el que es precisamente la de seguridad. Tenemos de 22.000, tenemos de FSSC. Vamos a hacer otra publicación de FSSC la siguiente semana de la reunión anual de requisitos para las empresas certificadoras y para los clientes. Entonces, una vez que tengamos el material, los vamos a invitar para hacer un webinar, invitarlos para decirles cuál es la tendencia a nivel mundial en la parte de FSSC, SQF y tenemos de todo. Así es de que chequen nuestras páginas, analícenlas y estamos a sus órdenes para cualquier tema adicional. Si quieren que saquemos un tema adicional respecto a algún tema de interés, lo platicamos, lo analizamos, lo publicamos, invitamos a todos los que estén interesados y pues aquí estaremos a sus órdenes.
Sí, Elizabeth, podríamos platicar algo muy específico. eh, Tendríamos que platicarlo. A final de cuentas, no podemos dar nosotros una herramienta. La organización ISO no establece una herramienta específica, pero sí podríamos platicar de qué herramientas podríamos ver en el medio que se están viendo y que ustedes analicen la que mejor les convenga. Por supuesto, pónganlo dentro de lo que vienen siendo las sugerencias. Analizamos y corremos a lo mejor algún ejercicio que tenga que ver con la MEF ambiental, por supuesto. Alma Fabiola, ahí arribita venía donde estaba el link de donde podemos bajarla. Al cerrar, me están diciendo que al cerrar la ventana van a ustedes poder ver. Perdón, Alda, discúlpame Alda, tienes toda la razón. Este, al cerrar la ventana les va a aparecer dónde pueden ustedes consultar el material y lo pueden descargar. Juan Carlos, desarrollo de índices ambientales para empresas u obras son muy específicos y van en asociación a lo que vienen siendo los riesgos ambientales. Pero mándame un correo y a lo mejor podemos platicar algo de qué es lo que encontramos normalmente en ese tipo de organización. Excelente, pues muchísimas gracias a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Cualquier duda adicional, pues tienen mi correo, tienen toda la parte de los links de Global Standards. Así es de que estamos a sus órdenes. Cualquier situación en las que les podamos seguir apoyando, pues aquí estamos.